Imaginen la peor zona de guerra posible. Cientos de miles de civiles atrapados, bombas cayendo por todos lados, el gobierno ya huyó, y la única forma literal de sobrevivir a una masacre es esconderse debajo del símbolo de uno de los regímenes más oscuros y brutales de la historia. Una bandera nazi gigante. Y lo más increíble de todo esto, pues, es que funciona. Exacto. Hoy vamos a desempacar cómo una contradicción histórica tan gigantesca pudo ocurrir en la realidad. Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hola, ¿qué tal? Es un escenario que de verdad desafía por completo la forma en que solemos clasificar a los héroes y villanos. Y bueno, para analizar esta locura, hoy nos basamos en los extractos y documentos históricos retratados en la película Sonata para un hombre bueno, que sigue la historia real de John Rabe. Así es. El material de nuestro análisis de hoy nos transporta a Nankín, en China, a finales de 1937. Y nuestra misión en esta plática es desentrañar una historia de supervivencia que resulta ser un caso de estudio, fascinante para estudiantes de relaciones internacionales. Y la verdad, para cualquier persona intrigada por cómo funciona el poder. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver cómo opera la diplomacia en un vacío absoluto, el peso real de las alianzas geopolíticas y las contradicciones de actores no estatales en tiempos de guerra extrema. Pero a ver, antes de arrancar, hay que dejar algo súper claro. Sí, esto es importantísimo. Al revisar estos documentos históricos, estamos lidiando directamente con acciones del imperialismo japonés y del partido nazi. Nuestro trabajo aquí, y es vital recalcarlo, no es juzgar quién tenía la razón moral, ni respaldar ninguna ideología, ni tomar partido político de ningún tipo. Para nada. Nuestro objetivo es reportar y diseccionar de forma imparcial cómo funcionaban estas dinámicas de poder y estas tácticas de supervivencia, exactamente como se presentan en el material de origen. Exacto. Con esa lente analítica bien puesta, quiero ir directo a la gran paradoja que detona toda esta historia. Tenemos a un hombre que termina salvando a cientos de miles de civiles chinos. Pero este individuo es un miembro leal del partido nazi. John Rabe es el director de la planta de la empresa alemana Siemens en China y lleva viviendo ahí exactamente 27 años y 142 días. Una vida entera. Sí. Está literalmente a punto de regresar a Berlín tras haber construido infraestructura eléctrica para millones de personas. Y de repente, el ejército japonés avanza hacia Nankín. Y el contexto de ese avance, es una crisis de proporciones masivas. El ejército imperial japonés, liderado por figuras de altísimo rango como el príncipe Asaka, avanza con órdenes que son de aniquilación sistemática. ¡Qué fuerte! La orden es no dejar prisioneros, someter a la ciudad mediante el terror absoluto. Y frente a esta planadora militar, pues la estructura formal del Estado chino simplemente se desintegra. El gobierno huye y el cuerpo diplomático internacional abandona la ciudad. Nankín queda en un vacío total de autoridad. Y ahí es donde estalla el conflicto y obliga a Rabe a usar su posición comercial de formas totalmente inesperadas. Hay un momento en los extractos que ilustra esto a la perfección. A ver, cuéntanos. Empieza el bombardeo aéreo sobre las instalaciones de Siemens. Hay pánico absoluto, las rejas están cerradas y los trabajadores chinos están a punto de ser masacrados desde el aire. Sí, una pesadilla. Rabe toma el control, pero su reacción instintiva no es tomar un arma ni buscar un búnker. Su reacción es desplegar una enorme bandera nazi en el patio principal para que todos se escondan debajo. Y los aviones japoneses ven el símbolo y detienen el ataque sobre la fábrica. Lo fascinante aquí, desde una perspectiva de relaciones internacionales, es que estamos viendo la mecánica pura de la diplomacia operando a un nivel hiperlocal. A ver, explícame eso. Tenemos a un individuo, un actor corporativo no estatal, que está utilizando un tratado a nivel macro para detener un ataque táctico a nivel micro. Es un ejemplo purísimo de cómo las alianzas tienen efectos secundarios imprevistos en el terreno. Ok, vamos a desempacar esto porque me cuesta entender cómo funciona en la práctica. Es como si en una obra de teatro un personaje usara el escudo del villano principal para proteger a los inocentes. Exacto, esa es la analogía perfecta. ¿Un error de cálculo? Es una duda superlógica. Pero aquí entra la diferencia entre el caos y la rígida estructura de las alianzas geopolíticas, además de la estricta disciplina militar japonesa. En 1936, Alemania y Japón firmaron el Pacto Anti-Comintern.
Ah, claro. Japón iba a entrar en una guerra masiva en Asia y necesitaba asegurar que las potencias europeas no intervinieran. Alemania era su aliado estratégico principal, así que los pilotos tenían órdenes estrictas de no dañar intereses alemanes bajo ninguna circunstancia. Para evitar un incidente diplomático. Exactamente. Al ver la esvástica, la cadena de mando funciona a la perfección y abortan el ataque. ¡Qué locura! O sea, Rebe literalmente escuda a la gente bajo un tratado internacional corporizado en una tela. Y todo ocurre en medio de una tensión personal brutal para él. Así es, porque él ya se iba. Ya tenía las maletas hechas. Le había prometido a su esposa Dora que se irían juntos a Alemania. Pero en el último minuto, viendo la masacre inminente, decide quedarse en Nankín. Ella sube a un barco de evacuación, que por cierto luego es atacado. Sí, aunque afortunadamente ella sobrevive. Menos mal. Pero toda esta situación a mí me hace preguntarme, ¿hasta qué punto la afiliación política de Rebe nubla su entendimiento? ¿Cómo no ve lo que realmente representa ese símbolo en Europa? Es que esa es la clave de su disonancia. Tenemos que entender lo que llamamos la burbuja del expatriado corporativo. Rabe lleva 27 años fuera de Alemania. Su principal conexión con su país son los boletines curados por su empresa y la propaganda oficial. O sea, vive en una realidad alterna. Totalmente. En su mente aislada, ser del partido significa orden, infraestructura, ser un buen alemán en el extranjero. Él bloquea por completo la realidad destructiva del régimen. Y fíjate que esa misma nacionalidad que lo ciega es lo que cambia la dinámica de todos los demás extranjeros en la ciudad. Sí, porque se dan cuenta de su valor. Exacto. La pequeña comunidad internacional nota que el pasaporte de Rabe es su mayor activo. Inspirados por un tal Dr. Rosen, un diplomático que menciona una zona neutral en Shanghái, deciden formar un comité para crear una zona de seguridad en Nankín. Y si conectamos esto con el panorama general, la formación de ese comité nos muestra algo fascinante. La diplomacia de supervivencia no se trata de afinidades personales. Para nada. Las dinámicas de votación lo dicen todo. Tienes al Dr. Robert Wilson, un cirujano estadounidense que detesta a los nazis. En los extractos vemos que incluso llama a Rabe cerdo nazi en su cara. Sí, no se soportaban. Y también está Valerie Dupré, la directora de la escuela de niñas. Pero a la hora de elegir a un presidente para la zona, todos votan por Rabe. Y votan por él porque entienden que el pragmatismo manda. No eligen al más simpático ni al que comparte sus valores democráticos. Votan por el que tiene el escudo geopolítico más grande. Claro, el poder de negociación. Exacto. En este vacío diplomático, el estatus de aliado japonés le da a Reibe ese poder. Y lo que vemos después es a civiles comunes asumiendo roles de Estado. Ingenieros, doctores, incluso un panadero llamado Hans, asumiendo la logística para cientos de miles. Y hablando de logística, los documentos relatan una pesadilla administrativa absoluta. La zona estaba diseñada para 100,000 personas, pero llegan más de 200,000. El doble. Los recursos se evaporan, Rabe se queda sin insulina, el hospital del Dr. Wilson se queda sin anestesia y sin éter, y tienen que operar a niños heridos en condiciones espantosas. Es brutal. Y además, los japoneses se dan cuenta y empiezan a cobrar impuestos aduanales absurdos por el arroz que intenta entrar a la zona. Una extorsión total. Es una guerra de desgaste burocrática, y esto lleva al comité a una crisis ética profunda. Frente a los idealistas que quieren abrir las puertas a todos, Rabe le suelta una frase lapidaria en las fuentes. Él dice, esto es una guerra, no clases de baile. No todos pueden ser salvados. Híjole, es una cita durísima. Y aquí es donde quiero presionar un poco el análisis. ¿Cómo se maneja la moralidad cuando los recursos son finitos? Porque suena cruel viniendo de su líder. Suena cruel, pero es el triage a escala urbana. Si el comité cede ante el idealismo y permite el ingreso descontrolado sin agua potable o saneamiento, se desatan brotes de tifus o disentería. O sea, si salvas a todos, el bote se hunde para todos. Exactamente. Salvar a unos cuantos más por compasión podría significar la muerte por infección de las 200,000 personas que ya están adentro. Rabe asume la carga de decidir quién vive para que la estructura no colapse. Una matemática macabra. Y la presión es asfixiante porque los ataques afuera no dan tregua.
Los extractos detallan atrocidades terribles, cadáveres flotando en el río Yangtze. ¿Decapitaciones? Sí, concursos de decapitación entre oficiales que le cuestan la vida al chofer de Rabe, a Chang, e incluso irrumpen en el hospital atacando a todos por atender a un soldado herido. Y esto plantea una pregunta importante. Esa irrupción en el hospital demuestra que la influencia de Rabe funciona con altos mandos japoneses que entienden de tratados, pero frente a soldados rasos llenos de adrenalina, su diplomacia se fractura. Y frente a eso, Rabe hace algo que muestra el nivel de su disonancia. Manda un telegrama dirigido directamente a Adolf Hitler. Lo firma con el saludo nazi y le ruega, en nombre de la humanidad, que intervenga para detener la masacre. Es el choque de dos mundos. Desde las relaciones internacionales, hace una apelación a la máxima autoridad del Estado, buscando presión entre potencias. Pero le está pidiendo humanidad a Hitler. Exacto. El problema colosal es que confía en un Salvador que en Europa está construyendo campos de concentración. Demuestra esa burbuja en la que vivía lejos de Alemania. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es como un juego de ajedrez diplomático. Las reglas son sagradas, pero descubres que tu oponente quiere prenderle fuego al tablero y tus propios aliados esconden piezas bajo la mesa. Esa es una gran forma de ponerlo, porque eso nos lleva al conflicto con Valérie Dubré. Sí, ella ve a soldados chinos derrotados y, bueno, incapaz de dejarlos morir, los oculta en la escuela de niñas. Incluso les corta el cabello a las alumnas para fingir que hay piojos y evitar abusos de los japoneses. Una medida desesperada. Cuando Rabe se entera, la rechaza tajantemente. Exige que saquen a los soldados porque rompe la regla de 0 combatientes. Y a primera vista Rabe parece un desalmado. Pero aquí entra la arquitectura legal del derecho internacional bélico. Las zonas de seguridad dependen de la confianza mutua y la desmilitarización absoluta. 0 soldados. Pero esconder a quienes van a fusilar parece lo correcto a nivel humano. A nivel humano sí, pero desde la estrategia militar, al esconder un solo soldado, la zona pierde su estatus de protección legal. Le acabas de dar al ejército invasor la justificación militar perfecta para aniquilar la zona, porque ahora estás albergando fuerzas hostiles. ¡Wow! ¡Claro! Pones en riesgo a 200,000 civiles. Exacto. Y esa decisión de Dupré es lo que desencadena el clímax, porque el príncipe Asaka descubre a los soldados y encuentra su excusa perfecta. Ya no daba la orden de eliminación inmediata. Necesitaban limpiar la ciudad de resistencia antes de que el mundo se enterara. Y llegamos al 25 de diciembre. La escena en los documentos es de terror. Envían los tanques hacia las puertas de la zona de seguridad. Ya no había vuelta atrás. Rabe y el comité se paran frente a las rejas, listos para morir. Y en el último segundo suenan sirenas en el puerto. Es el barco Cricket. Y trae diplomáticos y prensa internacional. Es increíble el momento. Los japoneses se retiran de inmediato. A ver, explícame esto del efecto observador en las relaciones internacionales. ¿Cómo unos periodistas frenan a unos tanques? Porque cambian el cálculo de costos a largo plazo del Estado atacante. El efecto observador postula que la presencia de testigos internacionales neutrales altera el comportamiento militar. ¡Órale! Sí. Japón dependía de relaciones comerciales globales para su maquinaria de guerra, petróleo, acero. No querían provocar sanciones o intervención occidental, así que la prensa es un disuasorio militar más poderoso que las armas en ese momento. O sea, la sola presencia de una cámara detiene una masacre. Así es. Y lo que hacen los japoneses es de un cinismo absoluto. Cambian la narrativa de inmediato y le dicen a los diplomáticos que ellos mismos establecieron y protegieron la zona para salvar civiles. Reescriben la historia instantáneamente frente a las potencias globales. Entonces, a la luz de todo esto, ¿qué significa realmente? Si vemos el epílogo, el dolor es inmenso. La masacre dejó más de 300,000 muertos. Pero la zona, con todos sus defectos, salvó a más de 200,000 personas. Un logro monumental operado por civiles. Sí, pero para Rabe el final es desolador. Regresa a Alemania y en lugar de ser un héroe, la Gestapo lo arresta por colaborar con los chinos. Lo silencian, le niegan la desnazificación tras la guerra y muere en la pobreza en 1950. Y recordemos que el gobierno japonés niega hasta hoy la dimensión de la masacre. Es una tragedia completa.
Para sintetizar todo esto, esta inmersión nos revela que la diplomacia muchas veces recae en manos inesperadas. Personas llenas de contradicciones operando en zonas grises. Exacto, usando herramientas geopolíticas para fines humanitarios de emergencia. Y creo que esto nos deja con un pensamiento muy provocativo para quienes nos escuchan. Adelante. Si un solo individuo, amparado bajo el símbolo más oscuro del siglo XX, pudo salvar a 200.000 personas aprovechando un vacío burocrático, vale la pena preguntarse, en los conflictos actuales alrededor del mundo, ¿cuántos vacíos diplomáticos están siendo explotados en silencio ahora mismo, ya sea para salvar vidas o para destruirlas, sin que la historia oficial los registre jamás? Es una pregunta que nos deja mucho en qué pensar. Así es. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.